verso 11. Nosotros sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Como un profeta que estaba en el servicio del Señor activo, siempre ministrando la palabra, sirviendo al Señor. Era alguien que conocía tan bien al Señor. Pero como en un momento de su vida quiso ir al sentido contrario a lo que Dios le mandaba, ¿verdad? Y nosotros todos, yo creo que en nuestra experiencia, nadie puede decir que no, ¿verdad? De alguna manera, en alguna época de en algún momento de nuestra experiencia, nuestro caminar cristiano, tomamos la dirección contraria a lo que Dios también nos pide, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que no nos deja en esa condición, ¿verdad? Que siempre trata con nosotros para hacernos volver a su voluntad. Y increíblemente el significado del nombre de Jonás es paloma. Paloma significa, ¿verdad? Y todo lo contrario a lo que él demostró, ¿verdad? Porque nosotros sabemos lo que representa una paloma, ¿verdad? Una ave mansa, tranquilo. Y Jonás todo lo contrario, ¿verdad? Pero algo que podemos nosotros rescatar también por más que a veces nosotros también seamos llamados ya hijos del Señor, príncipes, reyes, y por más que no honremos todavía ese nombre que ya se nos concedió, sacerdotes, representantes, en algún momento el Señor va a hacer que eso sea posible en nuestras vidas. Amén. Como dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él va a seguir perfeccionando. Gradualmente fue cada vez más descendiendo, como la desobediencia muchas veces hace que nosotros vayamos siendo insensibles a la voz del Señor. Y bendito sea el Señor que permite circunstancias, dificultades, adversidades para que podamos volver a Él. A veces nosotros queremos de repente decir, pero ¿acaso yo no le pertenezco a Dios? ¿Por qué esto que me sobreviene? Pero muchas veces, hermano, lo que permite el Señor en nuestra vida es para examinarnos. A veces viene la tormenta porque hacemos la voluntad del Señor, pero otras veces viene la tormenta porque hay cosas que el Señor quiere aclarar con nosotros. Amén. Y eso es personal entre Dios y yo, Dios y cada uno de nosotros. Solamente estos versos donde estos marineros le confrontan a Jonás, ¿verdad? Primeramente, increíblemente le preguntan, ¿cuál es tu profesión? Una de las preguntas que le hacen, ¿verdad? ¿Qué oficio tienes? 1:8. Y Jonás no respondió a esa pregunta, ¿verdad? Y cuántas veces cuando estamos en desobediencia nosotros eh, no queremos responder a esas preguntas de quiénes somos, o sea, queremos ocultar nuestra identidad. Él nos dijo, soy un profeta del Señor. Y nosotros a veces, cuando nos alejamos del Señor, tampoco nosotros queremos abiertamente reconocer que somos cristianos, que somos hijos del Señor, ya sea con palabras, con acciones, ¿verdad? Y el Señor quiere corregir eso, amén. Gracias al Señor por eso, que quiere corregir eso, hermano. En el 11 dice, y le dijeron los marineros, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió,
tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esta palabra tomadme es muy significativo, hermano, porque es el mismo término de levantarme. Estos marineros, hermano, estaban en una situación terrible. Ellos sabían, ellos eran personas que sabían de tormentas en el mar, pero este que les sobrevino era tan terrible. Ellos sabían que sus vidas estaban en peligro. Y después de echar suerte y de saber realmente por qué, cuál era el motivo, ellos le preguntaron a Jonás, ¿qué haremos contigo? Y la respuesta de Jonás es muy significativa. Tomadme, levanta. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida para salvar a los marineros. Él sabía que la única manera para que estos personajes que estaban en el barco podían escaparse de la muerte era que Jonás tenía que sacrificar su vida. ¿Y qué figura nos viene en la mente, hermanos, cuando hablamos de sacrificio? ¿Verdad que nos viene en la mente la persona de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Porque Él tuvo que ser levantado. Bendito sea el Señor. Amén. Pero sabemos que el Señor, todo lo contrario a Jonás. Jonás estaba en desobediencia, pero el Señor en total obediencia al Padre, en perfección. Se dio por los desobedientes, por cada uno de nosotros, para que nosotros no perezcamos en el mar de la muerte y para que tengamos salvación y vida eterna. Qué tremendo, qué valioso es el sacrificio del Señor, hermano. Por eso nosotros necesitamos, como decía el hermano, pedir luz al Señor, revelación, que el Señor cada día nos haga ver, entender con claridad lo que el Señor hizo por nosotros, para que nosotros no veamos muerte. El que creyere en el Hijo no verá muerte, dice la palabra, sino que tendrá vida y vida eterna, hermano. Y para eso vino el Señor. Nosotros, hermanos, si viésemos más y más con claridad, de una no vamos a ver con tanta luz, ¿verdad? Pero cuanto más nos acercamos a la palabra y oramos, buscamos la presencia del Señor, el Señor va a ir revelándonos lo que Él hizo por amor a nosotros. Y cuanto más nosotros vemos, vamos a empezar a valorar, hermano. Y cuanto más nosotros valoramos el sacrificio del Señor, más le vamos a amar. El que fue perdonado mucho, mucho amará. Y nosotros todos fuimos perdonados mucho, en realidad. Nuestra deuda era impagable. Y después vamos a ver por qué digo, hermanos, que la salvación es por gracia, no es por obras. Si nosotros, hermanos, llegamos a apreciar, dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Donde está aquellas cosas que nosotros tenemos en estima, valoramos, las cosas que importan realmente para nosotros, ahí va a estar nuestra mente, nuestros pensamientos, ahí va a estar nuestras emociones, ahí va a estar nuestra voluntad, ahí va a estar nuestro todo, que es nuestro corazón. Ahí va a estar. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos pedir al Señor que Él vuelva a recobrar, hermanos, que vuelva a reavivarnos, hermanos. Siempre el ser humano, a lo que realmente le importa, le interesa, siempre tiene tiempo, siempre tiene fuerzas, siempre tiene que ofrecer. Amén. El hermano Antonino estaba hablando de que cantemos al Señor. Que cantemos al Señor, hermano. Nosotros debemos luchar en estos tiempos para que nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones
no vayan en pos de las vanidades, de las cosas pasajeras, de las cosas temporales. Que nuestras energías no vayan en las cosas que son pasajeras. Que no gastemos mucha energía, mucha fuerza, mucho tiempo en aquellas cosas que nosotros sabemos que va a tener un punto final. Y que podamos tener tiempo, hermanos, para meditar, leer, buscar al Señor. Porque si ahí está nuestro tesoro, hermanos, de seguro vamos a tener tiempo para el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Necesitamos que Él nos atraiga. Cuanto mayor atracción, hermano, más entrega, más rendición, más compromiso, más tiempo, más amor por el Señor. Pero cuanto menor, hermano, cuanto no vemos, no apreciamos, hermano, fácilmente nosotros vamos a inclinarnos en cualquier cosa, hermano. Donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón, va a estar tu todo, hermano. Nosotros vemos cómo en el mundo las personas, en las cosas que aprecian, cómo está ahí sus emociones, hermano. Vos ves una persona, personalmente considero que el fútbol se volvió una religión. Es uno de los deportes que más de casi la mitad de la población mundial sigue el fútbol y fielmente. No estoy en contra del fútbol. Me gusta también a mí el fútbol. Juego el fútbol cada vez que puedo. Pero hermanos, cuando va ganando nuestro corazón, ahí está el peligro. ¿Por qué yo digo que se volvió una religión? ¿Por qué? Porque los afectos ya están ahí. Y es un espíritu, hermano, que opera. Y cuando esa pelotita pasa esa línea y toca la red, ¿cuál es la reacción? Con toda la fuerza, ¿verdad? Algunos empiezan ¿verdad? A veces el Rey de Reyes pasa en medio nuestro. El Señor de Señores está en medio nuestro. Y nuestros afectos a veces están indiferentes al Señor. Y no podemos lograr verle a Él. Por eso el Señor percibe cuando a alguien le toca rápidamente. Porque no todos le tocan. Multitud le sigue, pero solamente una mujer pudo tocar el borde de su manto. Solamente una mujer creyó y el Señor se detuvo. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos demasiado que el Señor nos dé visión, revelación, para profundizar en esto, hermano. Nosotros fuimos llamados, hermanos, para ser un pueblo especial y para reinar en la tierra, para ser reyes, príncipes. Nosotros no somos cualquier cosa. Vos sos una persona importante. Pero si no logramos ver esto, hermanos, vamos a siempre buscar tener modelos en el mundo que nos inspiren. Y Dios nos libre de eso. Amén. Alguien dijo, tomame y echame. Yo voy a dar mi vida para que ustedes vivan. Eso dijo Jonás, la paloma. Y el Señor Jesús también, hermanos, de la misma manera dijo, cuando yo fuere levantado, ¿cómo dijo el hermano Antonio? Cuando yo fuere levantado de la tierra, atraeré a muchos, ¿verdad? A todos, a mí mismo. Qué tremendo, hermano. Como, hermanos, aun cuando no es la situación, cuando queman, ¿cómo se dice? Cuando queman las papas, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos volver a levantar al Señor en nuestras vidas, hermano? De volver a exaltar al Señor y decir, las circunstancias puede haber tormenta, el mar se puede embravecer, pero si nosotros tomamos y levantamos al Señor, engrandecemos al Señor, esa tormenta puede detenerse, hermano. Amén. Puede aquietarse, puede calmarse y la salvación va a venir, hermano. Amén. Nosotros vemos cómo el Señor, cuando le dijo a Pedro, ven, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Las turbulencias, los problemas,
las situaciones difíciles, ¿verdad? Los quebrantos, las pruebas, las luchas. Pedro empezó a caminar sobre esas cosas y contemplaba al Señor, no perdía de vista al Señor y pudo caminar. Mientras eso pudo caminar. Pero cuando él empezó a bajar la mirada y colocar la mirada en la tormenta, en las pruebas, en las luchas, en la economía, ¿verdad? En la enfermedad, en mi condición, en mi vida, en mi soledad, en mis amistades. Ahí nosotros empezamos a sumergirnos. Amén. Señor, que aun cuando nos hundimos, ¿verdad? El Señor siempre, sus manos de misericordia, amén, extiende y vuelve a levantarnos, ¿no? Por eso el Señor se merece toda nuestra adoración, hermano. Yo creo que estamos en tiempos muy difíciles, muy delicados, hermano. Y como iglesia, corporativamente e individualmente tenemos que percibir que la noche está muy avanzada. Y fácilmente uno empieza a cabecear y a dormir. Y la palabra, la advertencia del Señor es: no durmamos como los demás. No durmamos como los demás. El Señor quiere que nos mantengamos alerta, orando, velando, porque en un descuido nosotros nos deslizamos. En un descuido nosotros hace rato ya estamos andando en pos de las cosas pasajeras. Por eso el Señor advirtió, hermano, en los últimos tiempos: guardaos, cuidaos, que vuestros corazones no se llenen de los afanes de la vida, de la glotonería, o sea, en otras palabras, de los placeres, hermano. En la parábola de la semilla, el Señor advirtió muy bien, hermano, por qué una de las partes de la semilla que cayó en terrenos pedregosos, si no estoy confundido, si no estoy equivocado. Dice la palabra, no da frutos, ¿por qué? Por causa de las riquezas y de los afanes de esta vida. Cuando nosotros perseguimos, hermanos, las cosas terrenales, nos volvemos infructíferos. O sea, no producimos los resultados que el Señor espera de vos y de mí. Espino, ¿no? Es verdad, hermano. Como, hermano, hay tantos engaños en la vida que nosotros, si no percibimos, si no estamos atentos al Señor, fácilmente vamos a distraernos y vamos a perseguir las cosas que el Señor no quiere que persigamos. Porque el Señor sabe, hermano, que esas cosas nos va a privar de las bendiciones espirituales. Porque el deseo del Señor es que nuestra alma prospere, hermano. Que seamos ricos en la fe. Que seamos abundantes. Que nuestros pensamientos sean ricos, hermano. Que las riquezas del Señor podamos aprovechar, hermano. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. El Señor quiere que vos seas rico en la fe, hermano. Que seas abundante. Solamente así nosotros podemos ayudar a las personas que necesitan de una palabra, de un aliento, de un mensaje de luz, de vida, de salvación. Amén. Tremendo la vida del apóstol. Y él nos aconseja ser imitadores de él, del apóstol Pablo. A poder imitar. Él sin reserva se entregó al Señor y a los hermanos. Sin reserva, ¿no? Entregó todo. Y nosotros también, como decía el hermano, no debiéramos estar vacantes, ¿verdad? No debiéramos estar pasivos, ociosos, porque el Señor nos dio un talento y Él no quiere que nosotros enterremos, porque un día nosotros vamos a rendir cuentas de eso delante del Señor. ¿Qué hicimos con los dones y los talentos que el Señor nos dio? Y el Señor no va a hacer por nosotros, ¿verdad? El Señor quiere que cooperemos.
El Señor no quiere que seamos pasivos, sino que nosotros tenemos el libre albedrío, la voluntad, la elección. Dios quiere que nosotros querramos también lo que Él quiere. Amén. Que busquemos su voluntad, que amemos su voluntad y que le digamos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, como en el cielo. Amén. Su voluntad siempre va a traer, hermano, alegría a nuestro corazón. Porque hay un mandamiento, joven. Dice la palabra, alégrate, joven, en tu juventud. Amén. Y esa alegría, sabemos nosotros que la alegría es un don que viene del cielo. El gozo es un don. Porque está también el placer, el gozo temporal que es en la carne. Pero eso no satisface. Eso es como la droga, ¿verdad? Termina y vamos a ir otra vez buscando otra medida, ¿verdad? Pero sin embargo, el gozo del Señor es incondicional. No depende de la condición. Vos podés estar en la situación en la que te encuentres. Pero hay un gozo, hermano, que supera todo entendimiento. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Vemos, hermano, que la salvación no es por esfuerzo. Imposible, hermano. Por más que uno intente, nunca va a lograr la salvación de su alma, de su vida. No es por obra, para que nadie se gloríe. Ellos intentaron con toda su fuerza. Cuando ya escucharon ellos la palabra, tomame, levantame, ¿verdad? Alguien tiene que sacrificarse por el ser humano. Si no, no hay esperanza. Amén. No hay esperanza para el ser humano. Nuestro barco, para nuestra vida, no hay tampoco esperanza si nosotros no nos valemos por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Por más que intentemos con nuestra fuerza, no vamos a llegar a puerto seguro. Solamente cuando confiamos en Jonás, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, solamente ahí, hermanos, el mar se va a aquietar, vamos a tener la paz, nuestra alma va a tener paz, se va a aquietar las tempestades que nos azotan. Amén. Y esas tempestades más terribles son los pecados que están sobre el ser humano que no acepta el sacrificio de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el pecado actualmente? ¿Cuál es el pecado? No creer al Señor Jesucristo. Ese es el pecado, hermano. No creer en la obra de la gracia del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Él los convencerá de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creyeron en mí, dijo el Señor. Amén. Para terminar, hermanos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Amén. Como estos hombres rápidamente invocaron el nombre del Señor, hermano. El nombre de Jehová, este nombre que se le reveló a Moisés, el gran yo soy, yo soy. Y el Señor, hermano, se reveló también con este nombre. Cuando le dijeron a los soldados, cuando los soldados le preguntaron, ¿a quién
¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy, le respondió el Señor. Y dice, cuando pronunció este yo soy, esas personas retrocedieron y cayeron. Porque estaba pronunciando el nombre sagrado. Yo soy. Amén. Bendito sea el Señor. Incluso el nombre de Jesús significa Yahweh salva. O el Señor salva. Ahí el nombre hebreo Yeshua para Jesús. El Señor salva. Amén. Qué tremendo, hermano. Entonces vemos acá, hermano, que estas personas, cuando decidieron sacrificar a Jonás, ellos tuvieron revelación de la persona del Señor mismo y le ofrecieron sacrificio. Siempre, hermano, una revelación del Señor nos lleva a ofrecer sacrificio. ¿Qué significa ofrecer sacrificio para el nuevo pacto? Entregarse al Señor sin reserva. Por eso dice la palabra que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables en Cristo. Nosotros, hermano, el sacrificio es algo que se entregaba en el antiguo pacto y era consumido. Y cuando nosotros tenemos revelación del Señor también vamos entregando nuestras vidas hasta que nosotros vayamos desapareciendo, menguando, hasta que Cristo llene nuestras vidas, hermano. Ese es el propósito del Señor. Amén. Y Él va a hacer, hermanos, a medida que nosotros cooperemos con Él. Tenemos esa promesa fiel. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él va a seguir perfeccionando. Amén. Amén, hermanos. 10 minutos más nomás para orar seguramente. Para bendecir a nuestra hermana también, como iglesia. Es bueno, hermanos, permanecer juntos. Por muchas razones. Sabemos primero porque somos hermanos, somos hijos de Dios. Si es que ya te entregaste al Señor, entregaste tu corazón a Cristo, hermano, eres de Él. Porque dice la Escritura categórico también cuando dice, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es tremendo también. De manera que para yo pertenecer al Señor, a Cristo, al Padre, al Espíritu, a la iglesia, bendito sea el fin del mundo. Entonces, si es de mañana, si yo te tengo a Cristo, ajá, estamos, Señor. Vamos, yo con mundo, habla allí por vez. Si es que se nos abre nuestro entendimiento, vamos a ver, hermano, que acá es un lugar de sufrimiento. Hay un dicho que creo que es de antaño ya, tiene siglos ya de... No sabemos quién exactamente habló esa frase. Pero sabemos que habrá pronunciado y habrá salido del corazón de un hermano, de un siervo de Dios, de un gran hombre de Dios, que ya no jugó mal con las cosas del Señor, que ya para él era tan real su pertenencia al cielo para proferir esta palabra. Dice el hermano: la tierra es el único infierno para los hijos de Dios que tienen que soportar. Y el único paraíso para los que van a perecer. Es la tierra, hermanos. Para un cristiano, hermano, vivir en este mundo, lo que ya olfateamos, hermano, lo celestial, el reino de Cristo, la belleza de la ciudad, la nueva Jerusalén, el paraíso de Dios donde vamos a estar todos los redimidos por la sangre de Cristo. Para nosotros esta tierra, hermanos, ya es un tiempo de pérdida de tiempo y muchas veces aflicciones. Entonces, no tiene sentido lo que dice el hermano. La tierra es el infierno para los redimidos, que tiene que seguir soportando. Y el paraíso que tiene que disfrutar
un tiempito los perdidos, los que van a seguir rechazando a Cristo. Porque a ellos les esperan lastimosamente otras cosas y a nosotros los que creemos nos espera otra cosa. Entonces, hermanos, nosotros estamos en la tierra como en un lugar de preparación. Nos estamos preparando nosotros, hermanos, para irnos cuando nos muramos físicamente, cuando durmamos en el Señor, o si no llegamos a morir físicamente, vamos a dormir en el Señor. La muerte en Cristo ya no es muerte, sino es dormir, porque ya hemos pasado de la muerte a la vida. Entonces, como el Señor Jesús venció la muerte, entonces, ¿qué es más importante hoy día? Es la vida, ¿no? Dice en Apocalipsis el Señor que el Señor descendió a las profundidades y yo tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte. Gloria al Señor. Ahora ya no estamos, hermano, en la mano de aquel que, como dice Romanos, creo que donde dice que reinó la muerte hasta Moisés. Al Hebreo capítulo 2, 14, al que tenía el imperio de la muerte, a este le mató Jesús con su muerte. Entonces, hermano, qué tremendo es de que tú creas y que hayamos creído a Cristo, que seamos de Cristo. No podemos decir no importa nuestra vida. Claro que importa nuestra vida. Porque con un propósito el Señor nos llamó, nos levantó de la muerte, nos colocó en el mundo con un propósito. Y en ese trajín, en ese peregrinar, en ese trato del Señor, estamos. En ese proceso del Señor estamos. Entonces, hermano, es bueno, por causa del propósito eterno de Dios, que podemos aprovechar solamente mientras estemos acá en la tierra, para que el Señor cumpla de nosotros en vos, hermano, su propósito. Solamente el Señor tiene oportunidad de trabajar en vos y en mí, hacer de nosotros testigos, estando en la tierra. En otro lugar ya, cuando pasemos, que ya terminó ya. Entonces, eso es uno de los motivos por el cual tenemos que estar juntos. Y otro motivo, hermanos, que para aprender del Señor en su palabra. Para seguir aprendiendo del Señor en su palabra. Porque el Señor sigue hablándonos a través de su palabra. Recién miré, hermano, en el libro de Mateo, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Imagínense esa palabra, y no entendieron. Y la mente humana, hermano, así está. La mente del mundo, la mentalidad humana natural, así está. No entendieron hasta que vino el diluvio. Y en cambio nosotros, dice Romanos, Corintios, dice que en cambio nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una canción que el hermano Teodoro cantaba, dice, hermano, tú también, ¿cómo te encuentras hoy con Dios? Comía la niña, la y veo y vea, pues ella ve. Luego veo tipo bien. Hermano, tú también, ¿cómo te encuentras hoy con Dios? Mira que Dios no puede ser burlado. Pero una de ellas dice, 10 vírgenes eran aquellas que esperaban al maestro. Las 10 son vírgenes. Las 10 eran hermanas. Podemos decir los 10 eran hermanos. Eran vírgenes. Por eso tiene ese nombre, ese título, digamos así. Esa realidad en ellos. Vírgenes. Las 10 son. 5 de ellas eran prudentes. Ahí está la diferencia. Ya entramos en la diferencia. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Pero cuando el maestro vino, 5 de ellas se quedaron. Porque le faltó el aceite en su lámpara, dice en ese, ¿verdad? Pero tenía que ser en su vasija. Pero gracias al Señor que con la luz que el Señor va
trayéndonos en la revelación de su palabra. Como dice el hermano Gino, cuando un grano de maíz se echa, ¿qué se espera? Un brote chiquitito, pues crece un poquito, va creciendo más. Y el hermano comparó con la planta de un maíz. Cuando fue engendrado, los primeros tiempos, los hermanos. Y como la iglesia va creciendo y va tomando espigas y va teniendo frutos y, y la edad para cosechar, todo está en una planta. Él hace todo un compendio ya de su vida, tenía mucha historia, 2000 años, o país tenía planta de maíz a comparar. Y dice que así es la iglesia. Y nosotros estamos en los tiempos donde tiene que ser ya cosechado la fruta del trigo o del maíz, lo que sea. Cuando llega en su etapa de cosecha, tiene que venir el cosechador para cosecharla. Entonces, hermano, por eso es muy importante permanecer juntos. Entonces dice, por no, 5 de ellas eran cuando el maestro vino. 5 de ellas se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque no tenía el aceite en sus vasijas. Y se quedaron por no estar apercibida, dicen. Hay una canción que dice, en esa misma canción dice así, por no estar apercibida. ¿Y cómo el Señor quiere que nosotros nos apercibamos, hermanos, el tiempo? Porque cuando al principio dijiste, no durmamos como los demás. Porque, hermano, el Señor ya nos despertó, el Señor ya nos vivificó. Pero tenemos la misma alma que permanecía antes en el dormir profundo de la muerte. De ahí el Señor nos levantó. Por eso tenemos que seguir estando juntos, hermanos. Con la exposición de la palabra, dice en Salmos, ¿verdad? Que alumbra. La exposición de tu palabra alumbra. Lo que yo no entendí ayer, hermano Nelson, yo no me apuro. Yo creo, Señor, que mañana voy a volver a darle a ese hermano una palabra. Y mañana puedo comprender lo que yo no comprendí ayer. Si en un año no hemos comprendido, hermano, sigamos escuchando al Señor. Y el Señor nos va a decir a nosotros, Pedro, permita que yo te haga esto, porque lo que yo te hago ahora, tú no comprendes ahora, pero comprenderás después. Así que, hermano, en esperanza, en espera también, en estas cosas, perseveramos juntos. Vamos a seguir estando juntos. Porque una de las características de los primeros cristianos, los primitivos, dice que perseveraban juntos. Primeramente, en la enseñanza de los apóstoles. Luego, en la comunión uno con otros. Que es la condición, hermano. Y pues la condición, uy. 4 columnas donde ya está como el resto de las edades siguientes para continuar guiar a los cristianos. ¿Cuál sería esas columnas, hermano? Esa fortaleza para los cristianos, para que nunca se muera la iglesia. Dejó raíz el Señor raíces en su palabra. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. A niña y ni a la derecha ni a la izquierda. Enseñanza que enseñó Pedro, la enseñanza que dejó Pablo, la enseñanza que dejó Juan. No importa que haya pasado 2000 años, llegamos a 2021. A lo mejor somos la generación del último siglo, el fin de los siglos, no importa. Seguimos apreciando, que sigamos apreciando, como apreciaban nuestros hermanos, primeros hermanos, la carta de Juan cuando abrimos a leer. Que eso sea en nuestro corazón, hermano. No sea que nuestro corazón hace rato se haya enfriado y yo me despreocupo. Y entonces va a venir el no percibir. Porque el Señor tiene que hablarnos cada día para seguir manteniéndonos despiertos. Hermano, vi en una película, en una misión, hace tiempo, hace 10 años atrás, pero veo claramente como una misión tan terrible, hermano. 2 pilotos que se fueron a espiar el territorio ruso. Y eran tan tremendos, hermano, porque la película se llama Detrás de la línea enemiga.
pasando la línea enemiga, ya ellos arriesgaron su propia vida. Uno de ellos cayó de su avión. Y bueno, al final los dos cayeron, pero uno fue ejecutado por uno de los militares y uno se escapó, hermano. Tremendo, hermano, la persecución a este que sobrevivió. Y él se estaba escondiendo detrás de un enorme árbol y estaba detrás de ellos, hermano, como esos francotiradores le seguían, hermano. Como perro, hermano, va a ser, le olía así, se iba detrás de ellos, hermano. Increíble. Se iba a él lejos, corría, y igual, parece que olía esos matones. Olía, hermano, su rastro. Y se queda en un momento pensando en él. Y ya había recuperado la comunicación con la base. Y le habla a su comandante y dice, comandante, tal cosa, y habla con su colega, con su camarada. Y cuando le habla a su camarada, le pregunta por el otro camarada, ¿qué pasó? Yo sé que ya empieza a llorisquear. O sea que se está acercando ya, hermano, los matones, mientras que él se está distrayendo de su persona, de su emoción. Vale la pena, hermano, los 2 minutos, 3 minutos más, pasé na pera, hermano. Ya haré también una pendeja y cena sin nunca, hermano, porque en el nombre de Jesús, hacer o servir. Apeado, hermano, campo de batalla. Efesios capítulo 6, pele para mí. La carta de Pablo en parte de país, milicias, militancia, militar, estrategia, o invertir la escritura, en las cartas están. Entonces, hermano, mientras él se estaba perdiendo tiempo, ya eso es Javier, hermano, fuera. O mañana llegué, entra en el sentimiento, en su sentimiento, la emoción, y estaba por llorar, o sea que le iba a estar contándole a su camarada por radio lo que le pasó a su camarada cuando le ejecutaron. Y entonces automáticamente le agarra la radio el comandante, el coronel, le dice, no vaya a hablarle más de eso. No vaya, manténle despiertos. Él se está durmiendo ya. Manténle despierto. A que se despierte. No vaya a hablarle de eso, porque eso le va a adormecer. Háblale la cosa más. Él tiene que huir de ahí. Eso es para él ahora. Tiene que huir y tiene que huir hasta que encuentre una base nuestra. Una base militar de ellos. Él no está en el momento, él no está en el lugar para estar perdiendo tiempo ahí. Tiene que huir. Asimismo es nuestra vida en este tiempo, hermanos. No estamos para perder tiempo, ni de lo más importante, ni de la muerte ni de mi camarada, que es demasiado importante, pero eso va a ser importante cuando yo llegue a la base para contarle y cuando yo ya esté seguro. Ahí sí puedo contar con total, hermano, nuestro enemigo está detrás. Dice Pedro, hermano, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, como esos matones, con esos metralletas tremendos, hermano. Con cuánta estrategia para matarnos, para esto, para por lo menos, por mí, Juan Manuel Vaz ya no nos puede más matar, porque ya tenemos la vida, pero por lo menos para dejarnos inmovilizados, inservibles al Señor. A eso anda detrás de nosotros el enemigo, hermanos. Señor nos ayude, hermanos. Amén. Y ese mismo podemos pedir esta noche al Señor. ¿Por qué decimos estas cosas, esta carga, hermanos? Porque queremos que el Señor nos avive, nos tengan juntos y hasta completar las 4 recomendaciones del Señor. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, porque a partir de la comunión del Señor viene la segunda comunión, que es con el cuerpo. Comunión con la cabeza, Cristo, y comunión con el cuerpo, que es hermano fulano. Comunión con ellos, del mismo espíritu, la misma comunión, la misma pureza de comunión de Dios con mi hermano. Ese hermano, una de las recomendaciones del Señor. Tercero, ¿cuánto es? Entonces ella puede participar del pan, hermano. Porque el partimiento del pan no es que se hace así nomás. Cuidado, hermano, no es comer así nomás a la ligera, sin discernir el cuerpo. El Señor nos ayude, nos libre de ignorancia. Entonces viene el partimiento del pan. Y como tercero, ¿qué dice, hermano? Que cómo perseveraban juntos en la oración. Y eso podemos hacer esta noche, ¿no?
Amén, hermanos.